El dogma central de la biología molecular: el ADN se autorreplica, se transcribe en 3 tipos de ARN que confluyen en el ribosoma para llevar a cabo la traducción de proteínas. Hoy día vamos a ver la traducción. ¿Sí? Recordamos algunas propiedades del código genético, las más relevantes para lo que vamos a ver hoy día. Una de los elementos es que una de las propiedades es que el código genético está escrito en palabras de 3 nucleótidos, y cada uno de esos 3 nucleótidos, cada triplete de 3 nucleótidos se le llama un codón, y ese codón codifica para un aminoácido. Cada codón traduce un aminoácido en particular. Entonces, por ejemplo, el codón, el triplete de nucleótidos uracilo, uracilo, uracilo en el ARN mensajero codifica para el aminoácido fenilalanina. El triplete, el codón CUU, citosina, uracilo, uracilo, codifica para el aminoácido leucina. 2 propiedades relevantes del código genético es que el código genético no es ambiguo, en el sentido que cada codón siempre codifica un solo aminoácido en particular. Uracilo, uracilo, uracilo siempre codifica fenilalanina. Sin embargo, el código genético se dice que es desgenerado, porque en varios casos cada aminoácido es codificado por más de un codón. Entonces, si bien UUU siempre codifica fenilalanina, fenilalanina puede ser codificado por UUU y UUC. Si bien CCC siempre codifica prolina, prolina puede ser codificado por CCC, CCU, CCA y CCG. Así que el código genético no es ambiguo, pero es degenerado. En este esquema de acá podemos ver una especie de diccionario del código genético. Hay 64 posibles combinaciones de codones, porque son 3 nucleótidos, y en cada posición pueden haber 4 tipos de nucleótidos, así que son 64 posibles combinaciones, pero son solamente 20 aminoácidos codificados en el ADN. No quiere decir que no hay otros aminoácidos, unos pocos que pueden ser agregados secundariamente, pero en el ADN son codificados 20 aminoácidos. Así que son 20 aminoácidos o 20 y son 64 codones, por lo tanto hay mucho más codones que aminoácidos, y por eso se da esta degeneración, que quiere decir que hay más de un codón que codifica el mismo aminoácido. Ahora, esta degeneración es diferente. Hay algunos codones que son más degenerados que otros. Por ejemplo, el más degenerado es los codones que codifican para leucina. Leucina puede ser codificado por todos estos codones: UUA, UUG, CUU, CUC, CUA y CUG. Todos codifican para leucina, ¿sí? Pero en cambio, por ejemplo, isoleucina no, es codificado por AUU, AUC y AUA. Si pueden ver, en la mayoría de los casos, la degeneración ocurre en el tercer nucleótido del codón. Por ejemplo, en treonina, AC es obligatorio. Sin embargo, el tercer nucleótido del codón puede ser cualquiera. El caso de leucina no, es una excepción, porque acá no solamente importa el tercer nucleótido, degenera el tercer nucleótido del codón, también degenera el primer nucleótido del codón. Pero en la mayoría de los casos es el tercer nucleótido del codón el que efectivamente es degenerado. Solo existen 2 codones, 2 aminoácidos que son codificados por un solo codón: metionina, que es codificado por el codón AUG, y triptófano, que es codificado por UGG. 3 de estos codones no codifican para ningún aminoácido y son codones de término. Cuando llega ahí la cadena de ARN mensajero, se termina la traducción, y esos codones de término son UAA, UAG y UGA. El código genético es universal en la mayoría de los casos. Eso quiere decir que este diccionario funciona bien para todos los seres vivos, excepto un par de excepciones. Una de ellas es, por ejemplo, que en algunas mitocondrias estos codones de término, uno de ellos codifica un aminoácido en lugar de ser stop codón. Pero salvo pequeñas excepciones, este código genético es prácticamente universal. Una de la traducción, otra de las propiedades del código genético es que la traducción de todos los ARN mensajero comienza con el codón AUG.
A u G es siempre el primer codón que va a ser traducido en procariontes y en eucariontes. La diferencia es que en procariontes se traduce un aminoácido que se llama formilmetionina, en cambio en los eucariontes el primer aminoácido es metionina, pero en ambos casos el codón de inicio es el mismo. El dogma central de la biología molecular, vemos traducción. El traductor propiamente tal es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia, el tRNA, tiene una configuración tridimensional que toma, que es representada por este esquema, pero el hecho es que en esta configuración tridimensional el tRNA tiene en un extremo lo que se llama un anticodón que calza por complementariedad de bases con el codón, y en el otro extremo lleva enlazado covalentemente un aminoácido. Existen diferentes tRNA, al menos 32 tRNA diferentes, al menos 32, y por lo tanto hay más de un tRNA con una estructura, con una secuencia relativamente única que va a aportar el mismo aminoácido, porque son solamente 20 aminoácidos. Hay enzimas, varias enzimas diferentes, que se llaman aminoacil tRNA sintetasas, que agregan el aminoácido correspondiente dependiendo del tRNA específico. Y por lo tanto acá se da esa especificidad de la traducción, porque en el fondo cada tRNA específico con un anticodón en particular se le agrega un aminoácido en particular. El tRNA también es responsable de algunas propiedades del código genético. Por ejemplo, la degeneración del código genético que veíamos anteriormente se da justamente por dos razones. Primero, porque hay más tRNA que aminoácidos, y por lo tanto hay más tRNA con distintos anticodones que van a aportar el mismo aminoácido. Y ahí se da eso es una razón de la degeneración. Pero la otra razón relevante de la degeneración es que en este punto, en la unión codón-anticodón, no siempre se requiere que los tres nucleótidos estén emparejados, sino que generalmente el último nucleótido no es tan requerido. Se dice que el último nucleótido tambalea, se une parcialmente al nucleótido del frente, a veces no se requiere su unión. Y por eso entonces es más común que el tercer nucleótido del codón presente degeneración. Así que son esas dos razones. Primero, que hay más tRNA que aminoácidos, y segundo, que el último nucleótido del codón muchas veces no es totalmente necesario para que calce el codón con el anticodón. La traducción se lleva a cabo en el ribosoma. El ribosoma, acá en una representación básica y acá en una configuración 3D como más o menos es una máquina metabólica, ¿sí? Una tremenda molécula que está hecha fundamentalmente de ARN ribosomal, acá en rosado, pero una buena parte de él son enzimas y proteínas que están acopladas para lograr hacer el trabajo de la traducción. El ribosoma tiene varias subunidades, pero hay dos subunidades principales, y que fueron las primeras que se descubrieron, la subunidad mayor y la subunidad menor. Cada una de estas subunidades está hecha de otras subunidades de ARN ribosomal y de proteínas. En eucariontes se consideran en procariontes estas dos subunidades se dice que se han medido, y una se habla de que es de 50S y la otra es de 30S. En cambio, en los eucariontes la subunidad mayor es de 60S y la otra es de 40S. Ahora miren esto, por ejemplo, de hecho la subunidad de 50S de los procariontes está hecho de una de 23S y una de 5S, así que no suma, ¿verdad? Y el ribosoma en total es de 70S, lo cual tampoco corresponde. Lo mismo con los eucariontes, ¿sí? No, tenemos una subunidad de 60S, otra de 40S, cada una hecha de subunidades que no suman, y es porque S es de hecho una medida que está relacionada con la densidad. Es una medida bien extraña que tiene que ver con la sedimentación. Hay unos aparatos, una centrífuga es un aparato que tiene un rotor que gira, así como se ve en este video. Se ponen tubos con un líquido y ciertos componentes en cada parte, en cada extremo, y se pone a rotar. Entonces por fuerza centrífuga
se arrastran los componentes hacia el fondo. Este valor S es un valor y es un valor que significa, que implica la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Implica velocidad de sedimentación, y por lo tanto esto tiene que ver con qué velocidad estos se arrastran hacia el fondo a una cierta velocidad. Estas centrífugas pueden llegar a velocidades realmente altas, y eso genera fuerzas centrífugas que son realmente altas. Por ejemplo, una centrífuga común puede alcanzar 10.000 veces 10.000 G, o sea 10.000 veces la gravedad de la Tierra en esa fuerza centrífuga. Otras centrífugas con que hacen estos experimentos con ARN ribosomal pueden alcanzar 50.000 veces la gravedad de la Tierra, 100.000 veces, 100.000 G por ejemplo. Y entonces ahí se ven estas velocidades de sedimentación, y de esa forma se clasificaron las subunidades en el momento en que se hizo esto hace varias décadas atrás. Por supuesto que es bastante poco útil, pero en realidad la subunidad mayor, por ejemplo, de los eucariontes tiene alrededor de 5.000 nucleótidos y la menor alrededor de 2.000 nucleótidos. Cada una, por supuesto, está hecha de diferentes subunidades. El ribosoma se arma para traducir. ¿Sí? Antes de que comience la traducción, las subunidades ribosomales están separadas en general. Y por lo tanto, para la traducción solamente es que se van a unir estas subunidades. El ARN ribosomal, por supuesto, ya está componiendo las subunidades con ciertas proteínas, pero esa unión definitiva del ribosoma se da solamente en el momento en que se inicia la traducción. Acá describí la traducción completa, se las voy a explicar, pero está acá de todas maneras explicada en bastante detalle. Para que ocurra la traducción, para que se inicie la traducción, se requieren varios actores. El primer actor es el ARN mensajero. Ese ARN mensajero tiene un sitio, acá en el caso de los eucariontes, que es la cap, en donde el ribosoma se guía para entrar. En general, el primer AUG después de esa cap va a ser el inicio, el primer codón de inicio. El otro actor es solamente la subunidad menor del ribosoma. La subunidad menor del ribosoma se acopla con este sistema que está el ARN mensajero y el otro actor, que es el primer tRNA. El primer tRNA, como va a calzar con el anticodón AUG, necesariamente lleva el anticodón UAC. Este tRNA que lleva el anticodón UAC porta el aminoácido metionina. Y entonces el primer tRNA calza con el primer codón y aporta en el primer aminoácido de toda proteína cuando se crea en el ribosoma. A veces a las proteínas después se les sacan pedazos posteriormente, y muchas veces se les saca el grupo inicial. Entonces funcionalmente no todas las proteínas empiezan con metionina, pero cuando se arman en el ribosoma todas empiezan con metionina. Luego que se arman que llegan estos tres actores, llegan una serie de factores de iniciación, y posteriormente van a llegar factores de elongación, que no son más que proteínas y enzimas que están haciendo una buena parte del trabajo. El hecho es que cuando se juntan estos tres actores, llega el cuarto actor para que se inicie la traducción, que es la subunidad mayor del ribosoma. En ese momento entonces el ribosoma se arma propiamente tal, y se forman lo que se llaman dos sitios catalíticos. En realidad se forman varios sitios catalíticos, pero dos sitios catalíticos principales. Sitio catalítico quiere decir que es un lugar en particular en donde se van a llevar a cabo reacciones químicas. El ribosoma es como un laboratorio y se van a llevar a cabo reacciones químicas que van a permitir la traducción. Esas reacciones se llevan a cabo fundamentalmente en dos sitios catalíticos, el sitio P y el sitio A. El sitio P se le llama sitio P por peptidil, porque es el sitio catalítico con más afinidad por la cadena peptídica. La cadena peptídica es la proteína, ¿verdad? Una proteína está hecha, es una cadena de aminoácidos, eso se le llama también una cadena peptídica. Entonces al sitio P llega el primer tRNA. Luego al sitio A va a llegar el segundo tRNA, y el tRNA que llegue va a depender del siguiente codón del ARN mensajero. En este caso, el siguiente codón es CUG, por lo tanto va a llamar a un tRNA con el anticodón GAC. Y el tRNA que lleva este anticodón porta el aminoácido leucina. Por lo tanto, el siguiente aminoácido de la cadena va a ser leucina. Este tRNA calza entonces en el sitio A y queda conformada esta pareja del primer tRNA que llegó con el segundo tRNA que llegó.
En esta condición lo que ocurre es que el último aminoácido que llegó con su tRNA le quitan el aminoácido que portaba el primer tRNA. Y entonces la cadena peptídica se va formando en el último tRNA que va llegando. Este tRNA que ya no porta aminoácido ya no es compatible con el ribosoma y por lo tanto se le descarta, sale de acá para reciclaje. Y por lo tanto de esta forma el último tRNA que llega va portando la cadena peptídica. Ahora lo que ocurre es lo siguiente, porque tenemos acá un tRNA que es inestable y que va a salir y que estaba en el sitio P, el cual es el sitio con más afinidad por la cadena peptídica. Por lo tanto, cuando este tRNA sale de acá, este se desplaza hacia el sitio P, porque es el que lleva el péptido. Y por lo tanto, en el sitio P va quedando el péptido en este momento transitorio, lo que causa que el ribosoma se desplaza hacia la derecha. Y cuando se desplaza hacia la derecha, entonces llega otro aminoácido y así se va conformando la cadena peptídica hasta que se llega a un punto en donde hay un codón de término, que es UAA, UAG o UGA. Cuando se llega a ese codón de término, no hay ningún tRNA que calce, y cuando queda el sitio A vacío, se le pegan ciertos factores de término, de liberación, de término de la traducción. Y entonces, cuando ocurre eso, el ribosoma se desarma y se libera la cadena peptídica, se libera la proteína. Vamos a ver varios videos de esto y va a quedar claro. Y acá está escrito esto para que se lo estudien.